Hola a todas y a todos, bienvenidos a nuestro segundo Instagram Facebook Live. Estoy muy contenta de hacer este live porque va a ser totalmente en español y vamos a estar hablando de algo tan importante como lo es el trabajo en equipo. Vamos a hablar de por qué es importante el trabajo en equipo, vamos a hablar de herramientas para fortalecer nuestro trabajo en equipo, vamos a hablar de actividades que podemos hacer dentro de la situación actual para fortalecer nuestro trabajo en equipo también. Dos cositas, me van a ver mirando a dos lugares y es porque estoy haciéndolo en dos teléfonos. Y otra cosita, me van a ver viendo este papel y es porque este tema es tan extenso, hay tantas cosas para hablar, no los quiero tener aquí 2 horas. Así que traté de tomar las cosas más importantes y así poder entonces proveerle a ustedes y hablar con ustedes de las cosas pues que son relevantes, ¿verdad? Porque no vamos a entrar tanto en detalle. Yo quiero que al final de este live ustedes tengan el conocimiento y las herramientas para poder fortalecer su trabajo en equipo y que tengan actividades útiles dentro de esta situación que estamos viviendo para que entonces puedan así fortalecer su equipo, ¿verdad? Valga la redundancia. También quiero decirles que nos sigan en nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, nuestra página de LinkedIn. Tenemos un canal de YouTube donde todo el contenido es en español y un podcast donde todo el contenido es en inglés. Voy a dejarle todos esos enlaces en los comentarios para que así ustedes puedan encontrarlos rapidito. Siempre tenemos mucha información súper interesante. Así que siempre síganos, denle follow, like y cosas así para que estén al tanto de las cosas que estamos haciendo. Vamos a hablar de por qué el trabajo en equipo es tan importante y el trabajo en equipo garantiza que ustedes logren las metas que se proponen. ¿Por qué? Porque es muy cierto lo que dicen, que 2 cerebros piensan mejor que uno, ¿verdad? Hay muchas veces que uno no puede ver las cosas y nuestros compañeros de trabajo y nuestros jugadores, como yo les digo, dentro del equipo, son los que nos proveen esas ideas que tal vez resuelven problemas que sin ellos no se hubieran resuelto. Así que el trabajo en equipo es sumamente importante para poder alcanzar esas metas que ustedes se propongan. También es la base para un negocio estable y un negocio exitoso. Y yo quiero que ustedes piensen en cualquier negocio, cualquier industria en la que ustedes sean parte, en la que a ustedes les guste, ya sea hoteles o doctores o ingenieros o abogados o cualquiera que sea el caso. Y piensen cuántas personas hay en ese equipo, ¿verdad? Cuando uno va a una oficina médica, uno se encuentra con la secretaria, se encuentra con las enfermeras que te toman los vitales, se encuentra con las personas que están a cargo de los pagos, ¿verdad? Y bregar con los planes médicos. Así que es un equipo, no es solamente el doctor que está en esa oficina, pues son muchas personas que componen ese equipo. Lo mismo si tú vas a un hotel, por ejemplo, que es mi industria, pues entonces tú encuentras una persona en recepción, tienes un equipo de housekeeping, tienes un equipo de mantenimiento, etc. Y no solamente nosotros contamos con equipos dentro de la fuerza laboral, nosotros tenemos equipos alrededor de todo nuestro entorno. Nuestra familia es un equipo, nuestras amistades son un equipo y todas estas cosas que están en nuestro entorno son parte de los equipos que nosotros tenemos a diario. Así que no solamente es importante fortalecer esos equipos en el trabajo, en la fuerza laboral, pero también tenemos que fortalecer, ¿verdad? Como cualquier otra relación, nuestros equipos en nuestra vida personal. Igual que en una relación, es muy importante que los equipos se le dé cariño, ¿verdad? Se les apoye, busquen maneras de fortalecerse, porque un equipo es como una relación. Si tú no fortaleces esa relación, si tú no le das los nutrientes que necesita esa relación pues no va a ser efectiva. Así que es bien importante que nosotros entendamos que el equipo hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Para estas cosas funciona mucho lo que yo le digo, los team building exercises o las actividades para fortalecer los equipos, que son algunas de las que vamos a hablar, porque son herramientas que uno puede utilizar para poder fortalecer su equipo con bajo costo y así poder tener un ambiente laboral más positivo. Así que esa es la importancia, ¿verdad?, de tener un equipo de trabajo saludable y de ponerle atención a nuestro equipo, a la salud de nuestro equipo,
el darle las herramientas a nuestro equipo para entonces así todos poder ser exitosos. Una de las herramientas más útiles que uno tiene que tener en cuenta cuando está hablando de su equipo y cuando está fortaleciendo su equipo es que un equipo tiene que tener metas, tiene que tener visión, tiene que tener una misión y tiene que tener un compás de valores. Y los valores no es que van a ser todo el mundo igual, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene que más o menos alinearse a los mismos valores para que así sea productivo. Otra herramienta que les quiero dar, y déjenme cogerlo por aquí, es este libro. Este libro son las 17 leyes, ¿verdad? The 17 Indisputable Laws of Teamwork. Y es de John Maxwell, el doctor John Maxwell. Y en estas 17 leyes, él habla de cómo se ve dentro de cuando eres un manager o un gerente a cómo se ve cuando eres un empleado y cómo en esas dos partes tú puedes fortalecer el equipo, no importa en qué posición dentro del negocio pues tú estés. Así que eso es una súper herramienta. Yo les voy a dejar también el enlace abajo. No es pagado, a mí no me pagan por eso, pero es que me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Yo lo he leído como 25,000 veces y siempre le encuentro algo súper positivo. Así que eso es una herramienta que pueden utilizar. Leer siempre es bueno e informarse de las maneras que uno puede ser un líder dentro de su equipo de trabajo. No necesariamente tienes que ser un gerente o tienes que estar en la gerencia. Uno puede ser un líder siendo un empleado regular o puede ser un líder dentro de tu departamento, etc. Otra de las cosas que les quiero recomendar es actividades, reuniones comunes, comunicación. Estas tres cosas dentro ¿verdad? de la situación mundial que estamos ahora mismo, donde es un poquito difícil tú tener ese contacto humano, la comunicación tiene que ser bien efectiva. Y por eso yo quería traerle a ustedes distintas actividades que pudieran hacer virtualmente para fortalecer ese equipo, aun cuando no estamos trabajando en la oficina, ¿verdad? Y no estamos yendo a la oficina o a un lugar físicamente a trabajar, estamos trabajando de casa, necesitamos ese equipo. Ese equipo todavía sigue ahí, necesitamos esa comunicación con ese equipo y necesitamos que ese equipo trabaje juntos para la misma meta que todo el mundo tiene en común, ¿verdad? Así que vamos a ir con las actividades. Yo les voy a traer 3 actividades súper simples, no necesitas mucho dinero, o si necesitas dinero es bien poco, se pueden hacer virtuales como les dije y no voy a ir exactamente de cómo se pueden hacer virtuales, pero si alguno de ustedes quiere saber cómo pueden hacer eso virtual dentro de su equipo, por favor déjenme saber por un mensaje o por un correo electrónico, que les voy a dejar mi correo electrónico también, y así pues yo les puedo contestar un poquito más a fondo de cómo se pueden hacer virtuales. La primera actividad es para reforzar el positivismo laboral. Y esto es bien fácil. Van a necesitar un papel, van a necesitar unas tijeras, van a necesitar un bolígrafo o un lápiz y van a necesitar un bowl o un envase o cualquier cosa. Y es más o menos lo mismo que los papelitos, que intercambio de regalo, que Secret Santa. Uno va a escribir los nombres de las personas, va a cortar, va a doblar los papelitos, lo va a echar en el envase y cada persona tiene que coger un papelito de esa persona del nombre que salga en ese papelito que tú escogiste, pues hay que decir algo positivo laboralmente de esa persona. Por ejemplo, es responsable, es bueno con los clientes, nunca llega tarde, etc. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? Esto nos recuerda lo positivo de cada persona. Cuando uno está en un equipo, uno puede cometer muchísimos errores, pero seguimos trabajando en el mismo equipo para la misma meta. Así que siempre nos tenemos que recordar qué es lo positivo. Esta persona está en este equipo por alguna razón, así que vamos a explorar qué cosas positivas podemos utilizar para reencontrar ese equipo y que ese equipo trabaje unísono hacia la misma meta. Así que eso es súper fácil, ¿verdad? Todo el mundo tiene esos materiales en la oficina, en su casa, en su trabajo, donde sea. La segunda actividad es para reforzar la comunicación efectiva, y esta es de mis actividades favoritas. Yo lo hice mucho en mis pasados empleos, con mis pasados equipos, y es súper divertida. La gente goza un montón, se ríen un montón, pero hay algo súper interesante, ¿verdad?, detrás de esta actividad. Esa actividad requiere Jenga o cualquier bloque, ya sea Lego, bloques de plástico, bloques de madera, lo que sea, unos cuantos, depende de cuán grande sea tu equipo de trabajo. Se dividen las personas en 3 o 4 grupos y hay que construir una torre
¿verdad? Dentro de un tiempo, yo sugiero 20 minutos a 30 minutos y el que la construya lo más alto posible, pues se gana un gift card o whatever, lo que ustedes quieran regalar, lo que puedan regalar en ese momento. O no tienen que regalar nada, esto es simplemente para conocernos unos a los otros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que con esta actividad, aunque se escucha bien simple y bien tonta, ustedes están reforzando en la comunicación, tienen que formar una estrategia, tienen que escoger un líder, tienen que hablar y comunicarse en cómo van a construir esta torre con tal de que no se caiga. Así que eso es una actividad súper fácil, se puede hacer virtualmente. Yo he encontrado un par de soluciones, diría yo, para poder hacerlas virtualmente. Sí se puede, así que si les interesa me dejan saber. Entonces, la tercera es otra actividad súper fácil y es para resolver problemas y es el mismo concepto. Vamos a coger un problema, tomar un problema reciente y real que haya pasado dentro de su empresa, dentro de su restaurante, de su hotel, de donde sea, de su industria, y van a crear equipos nuevamente para que ellos resuelvan el problema dentro de un tiempo determinado. No solamente esto fomenta la comunicación y no solamente esto fomenta en que tu equipo resuelva problemas juntos, sino que al que ustedes compartan las distintas soluciones van a traer distintos puntos de vista que las demás personas no tenían. Así que de una idea que ustedes puedan sacar de un grupo, van a sacar 3, 4, 5, depende de los grupos que tengan, porque todo el mundo va a tener un approach, diríamos, diferente a la situación. Así que no solamente eso aporta a la comunicación y el fortalecimiento de sus equipos, pero es algo sumamente fácil de hacer. Todas estas actividades, como dije, son actividades que no tienen costo o tienen un muy bajito costo y se pueden hacer virtualmente. Es bien importante, especialmente en este tiempo de crisis y de inestabilidad que estamos viviendo como equipos de trabajo, darnos fortaleza uno al otro, ¿verdad? Es bien difícil lo que estamos pasando y estar tan distanciados de la gente por tanto tiempo, te brega a veces con la cabeza y especialmente en la industria que nosotros estamos, por lo menos yo, ¿verdad? En la hospitalidad, los restaurantes, las barras, el cantazo, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, ha sido bien fuerte. Así que cuando ustedes hagan esto con su equipo, los va a unir muchísimo más. Les va a hacer saber a ellos, mira, cuando esto pase vamos a tener un equipo de trabajo fuerte y listo. Y recuerden que si un equipo no está fuerte, cuando sea la hora de ejecutar, algo no va a ir bien, porque los equipos tienen que estar fuertes para que esas cosas progresen. Así que esto ha sido todo por hoy. Recuerden darle compartir, darle me gusta. Les dije que iba a ser súper cortito, quería hacer algo que, ¿sabes?, puedan ver súper rápido, tener ideas y poder rápidamente implementarlo con sus equipos. Como dije, si tienen alguna pregunta les voy a dejar mi información y los enlaces y el correo electrónico en la parte de los comentarios. Y por favor denle like, compartan este video, denle también like a nuestras redes sociales y denle suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que siempre tenemos contenido en español para ustedes. Yo trato de tocar temas que muchas veces no se tocan en el lenguaje español y yo creo que es bien importante que nosotros los toquemos. Así que por favor suscríbanse, denle like, denle share y nos vemos en la próxima. Gracias.